es Dios, no más. ¿Qué hacen los papás? Desean el hijo, lo desean. ¿Qué hacen los papás? Planean. Pero eso no quiere decir que Dios les tenga que dar un hijo. No quiere decir eso. Dios da esa vocación. San Pablo dice que toda vocación viene de Dios. Toda vocación viene de Dios. Entonces lo común no es que todo mundo tenga hijos. Eso no es lo común. Al contrario, a quienes Dios los ha constituido, papá y mamá, les ha dado un regalo. Ha sido muy generoso con ellos, muy generosos. Y el ejercicio parental no está hecho, no está construido. Nadie nace siendo mamá y nadie nace siendo papá. Nadie, absolutamente nadie. Eso es una identidad que hay que construir. Eso es una identidad que hay que configurar y que hay que instalar en el corazón. Les digo en el corazón porque no basta tampoco hacer un despliegue de los mecanismos básicos de la biología. Oigan eso tan importante. Es una identidad que se construye psicológicamente, se construye espiritualmente. Pero el hecho de que usted biológicamente tenga los mecanismos de la naturaleza saludables, activos, en un despliegue, eso no quiere decir que ya eres tampoco papá y mamá. ¿Cuántas personas son capaces biológicamente de tener un hijo, pero espiritualmente y psicológicamente son incapaces? ¿Las conocen? Se conocen perfectamente, se conocen. Y por eso el Papa Juan Pablo II decía en una encíclica que se llama Familiaris Consortio, así se llama, familiares consorcio. Decía, hay muchos servicios a la vida, existen muchos servicios a la vida. Y uno de esos servicios a la vida es la adopción. Así como hay gente que biológicamente puede tener hijos, también hay gente que Dios no los llama biológicamente a ser papás, biológicamente, pero sí los puede llamar espiritualmente y psicológicamente. Es lo que se llama padres del corazón, que se necesitan tanto en un lado como en otro. Por eso lo tenemos muy claro hoy, en el marco de estas fiestas que la Iglesia Universal está celebrando. Y es la fiesta de San José, cuya solemnidad el próximo viernes estaremos celebrando en todos los rincones de la Iglesia Católica. En todos los rincones de la Iglesia Católica. Dios no llamó a San José biológicamente para que tuviera a su hijo Jesús. No lo llamó, pero sí lo llamó para que fuera el padre adoptivo de Jesús, de su hijo, para que fuera el padre adoptivo de su hijo. Y eso no hizo que por ser padre adoptivo a San José le faltara algún compuesto para ser verdadero padre. La Sagrada Escritura dice que fue verdadero padre de Jesús, verdadero padre de Jesús. Entonces, mis queridos papás y mamás que me escuchan,
Lo primero que tenemos que hacer es reconocer esa bendición y ese privilegio. Y se los digo porque muchas veces nosotros absorbidos por las múltiples tareas, por la multifuncionalidad, por el acoso del tiempo, la premura del tiempo, hay quienes terminan renegando de esa vocación. Terminan renegando de esa vocación o se quedan al margen, a un lado. Se quedan al margen. Y muchos terminan privándose del gozo y la alegría de recrear su vida con las interacciones de un hijo que Dios les ha regalado y les ha dado. ¿Cuántas personas en la Sagrada Escritura anhelaban tener un hijo? ¿Se acuerdan de algunos casos? Por ejemplo, Ana, la esposa de quién? Ana era la mamá de Samuel. Sí. Piensen en Sara, por ejemplo. ¿Cómo vivía Sara de triste? Porque no le podía dar un hijo a quién? A Abraham. En cambio, sí, vivía humillada porque la esclava sí le pudo dar el hijo, Agar. ¿Se acuerdan de ese caso? Ese es un caso muy típico. Miren el caso de la hija del faraón, que salvó a Moisés de las aguas y lo adoptó como hijo. ¿Qué otros asuntos vemos en la Sagrada Escritura? ¿Qué otros? Isabel, que era una mujer de avanzada edad y no había podido tampoco tener hijos. Y sin embargo, en la vejez, Dios le concedió la gracia de tener hijos. Entonces, ¿cómo se configura la identidad parental? ¿Cómo? ¿Cómo nace psicológicamente un padre? ¿Cómo nace psicológicamente una madre? ¿Cómo nació San José? ¿Cómo nació San José? Psicológicamente y espiritualmente a la vida parental. ¿Cómo nació? ¿Ustedes saben cómo se configura eso? Pues yo se los voy a contar esta noche. Se los voy a contar esta noche cómo se configura esa identidad parental. Estamos teniendo fallas, ¿cierto? Se lo está. Si lo acercamos más para acá, Juan, pronto. Pronto hay mejor. ¿Cómo se configura la identidad parental? ¿No se escucha? ¿Cómo se configura la identidad parental? Carmen. Por favor, revísalos.
Sí, creo que- Continuamos. ¿Cómo, cómo surge la identidad parental? Ya hemos visto que ser papá y ser mamá no depende simplemente de una capacidad biológica para concebir, para gestar y para dar a luz un hijo, o de unos mecanismos básicos que despliega la naturaleza humana para garantizar la supervivencia de la especie humana, o de unos referentes socioculturales que legitiman o descalifican un determinado hecho o un fenómeno social. Yo recuerdo, por ejemplo, que hasta hace algunos años atrás, las bisabuelas de nosotros se casaron de 14 y 15 años y llegaron a tener hasta 18 y 20 hijos. ¿Sí? Hoy en día, una niña de 14 y 15 años que tenga un hijo, inmediatamente la estamos juzgando y la estamos señalando. Mire cómo cambian los referentes socioculturales. Lo que hace 40 y 50 años atrás era un fenómeno normal, hoy en día es un fenómeno anormal, típico. Entonces, eso no va a depender de esos factores o de que la misma familia se convierta ¿cómo lo digo? Como en una presión social, que se convierta en una presión social y que sea esa presión social la que defina que llegue un hijo. Me llama mucho la atención porque en esto los abuelos, o los suegros mejor, como que se les dispara el factor de querer tener un nieto y empiezan a acosar. Mi hija, entonces ¿cuándo? Mi hijo, entonces ¿cuándo es que nos va a dar un nieto? Eso no depende de ese fenómeno tampoco. No depende de eso. Ya les dije que los hijos son bendición y son regalo de Dios. Y no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él. Cuando empieza el reloj biológico a correr y si hay unas ansiedades que cursan de por medio, he visto muchas parejas que empiezan a angustiarse y a desesperarse, porque empiezan a contar y dicen, "Ay, ya van 35, ya van 38, ya van 40 años, 41, 42, 50. Se acabó la hora de tener hijos". Y no. Yo conocí en la Purísima matrimonio de la señora 48 años de vida. Había tenido 12 abortos. 12. Quedaba embarazada y cada que quedaba embarazada lo perdía. Y en el último concibió y dio a luz un hijo y tuvo unos hijos hermosísimos. Las cosas de Dios, no. Es que no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Es cuando Dios quiere. Entonces, fíjense, todos esos son factores socioculturales, variables, que inciden en todo ello, pero eso no significa que tiene que ser así. La identidad no es algo con lo que se nace, sino que se va configurando a través de las interacciones consigo mismo, con los demás, el tiempo y el ambiente. Es un proceso dinámico que cambia constantemente, pero que conserva su núcleo fundamental y permite el reconocimiento de sí mismo, situarse en el mundo y diferenciarse de los demás y del entorno. No sé si entendieron esta apreciación que acabo de hacer.
Una identidad, para que haya identidad, tiene que haber un sentimiento de continuidad. Tiene que haber un sentimiento de continuidad. O sea, ser papá y mamá no es una cosa como intermitente. ¿Qué tal que los papás dijeran, esta semana quiero ser mamá, pero la semana entrante no quiero ser mamá? Y dentro de un año tampoco. Para que sea algo de Dios, para que sea algo de Dios, tiene que haber un elemento de continuidad, una sensación de continuidad, que yo todos los días amanezca queriendo ser mamá y papá, que se pueda cansar, obvio, los papás también se cansan, las mamás se cansan y se aburren, y si hay estímulos negativos peor, pero eso no quiere decir que se tengan que dar el lujo de decir, yo digo lujo si se puede decir así, que decidan cuándo quieren ser papás y cuándo no quieren ser. Eso tiene que ser un sentimiento de continuidad, Adicionalmente, tiene que haber una dirección de mantenerse igual en medio del cambio. Oiga, capacidad de mantenerse igual en medio del cambio. Para que haya ese sentimiento de continuidad. En la vida hay muchas cosas que cambian. Muchas cosas cambian en la vida, papás. Cambiamos de empleo, cambiamos de profesión, cambiamos de casa, de barrio, de parroquia, ¿cierto? Pero cuando es una identidad, eso no puede cambiar. Ser mamá y ser papá no puede cambiar, ni depende de que tenga trabajo o no tenga trabajo, ni depende de que tenga casa o no tenga casa, ni depende de que tenga comida o no tenga comida, nada de esas cosas va a depender de eso. Cuando es identidad, es una entidad psíquica ya instalada internamente, está instalada internamente. Y por eso la manera de reconocerlo es que ser papá y ser mamá no está sujeto a los vaivenes de la vida, no está sujeto. ¿Y cómo se forma esa identidad? Se forma a partir de experiencias placenteras y displacenteras, instinctuales, de instinto, instintuales, pulsionales, funcionales, emocionales, perceptivas e ideacionales. Mire todo lo que ocurre ahí, todas las variables que ocurren. Ideacionales, que yo haya fantaseado ser mamá. La mayoría de las mamás de niñas jugaban siendo mamás, ¿o no? Jugaban con muñequitas y se casaban con el hermanito o con el amiguito y tenían hijos y era la muñeca de trapo o la Barbie o las muñecas famosas. ¿Cuáles eran las muñecas famosas de Ligia? ¿Se acuerda? ¿No le tocó las muñecas grandotas que traía el niño Jesús? ¿Cómo se llamaban las muñecas? Las repollas. Las repollas, claro, así se llamaban, las repollas. Y a partir de eso se creaban unas emociones internamente. Tanto los niños como las niñas jugaban a eso. Porque es que la identidad de ser papá a uno no le nace cuando se casa. Los niños también jugaban mamacita y tenían esos niños. Entonces, hay muchos asuntos ahí, muchos asuntos. ¿Y por qué les digo que se configura a partir de experiencias placenteras y displacenteras? ¿Por qué? Porque los que son papás, cuando se casan y tienen el primer hijo, saben lo que es levantarse a la 1
2 de la mañana a cambiar pañales. Y eso anteriormente lo hacían solo las mamás. Hoy en día se turnan y dicen, yo me levanté anoche, ahora le toca a usted. ¿Sí o no? Como a mí me tocó anoche, a usted le toca hoy. Vaya a cambiar el pañal, 2 de la mañana, con harto sueño, con harto frío y con estos inviernos. Sí, así es eso de complicado. Pero eso es placentero. Es muy placentero uno levantarse a las 2 de la mañana a cambiar un pañal. Va a dar un tetero. Le gusta mucho. Eso es displacentero. ¿Ah? Exactamente. Y uno lo hace con amor, aunque no quiera. Aunque no quiera, lo hace con amor. No. Entonces, bueno, ese elemento es muy importante. El sentimiento de continuidad. Segundo elemento, la función cuidadora. El ejercicio de la función cuidadora. Que transmuta, que tiene que transmutar. ¿Qué es transmutar? Que una mamá que cuida a su hijo, al cuidarlo, el niño aprende a cuidarse y después a cuidar a los demás. Para ser papá y ser mamá, uno tiene que tener la función cuidadora al 100. Los papás son cuidadores, ¿o no? Los papás tienen que ser cuidadores. Y no solamente cuando están pequeños, los hijos, sino cuando toda la vida, toda la vida. Solo que las formas de cuidar cambian. Las formas de cuidar en cada etapa, a medida que se dan los logros, cambian. Entonces las mamás, aún bien ancianitas, y son cuidadoras, ¿y cómo cuidan? ¿No ve que uno sale y le echan miles de bendiciones, rezan por uno, prenden la velita a San José, a la Virgen, dan consejos, que hacen silencio, ya no son intrusas. ¿Ah? Exactamente. Aprenden a no ser intrusas, porque cuando los niños están chiquitos o los adolescentes son intrusas, se les meten a la pieza y todo, ¿verdad qué están haciendo? ¿O no? ¿Cierto, Mariana? Son muy intrusas las mamás y los papás también, pero aprenden a poner un límite, porque una función cuidadora tiene que transmutar el cuidado. Y usted no se va a quedar toda la vida cuidando. Entonces, cuando usted muera, ¿quién va a cuidar? El hijo tiene que aprender a cuidarse. Mire que es uno de los logros del desarrollo infantil. Uno de los logros psicológicos del desarrollo es que el niño aprenda a bañarse solito. Es que el niño aprenda a ponerse la ropita solito. Usted no se va a quedar toda la vida, imagínese de adolescente, de viejo, y usted vistiéndolo todavía. ¿Todavía existe? Ya eso vea. Ya eso es una dependencia. Ya eso está hablando y una relación. Ya eso es es un asunto diádico, de mucha dependencia, y eso en la estructura clínica se llama preneurosis. Ni siquiera llegó a la neurosis. Una persona preneurótica es dependiente, completamente dependiente. Y si la mamá es invasiva y es intrusa, imagínense, peor. ¿Ah? Claro, exactamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos que configuran una identidad parental? El sentimiento de continuidad, el ejercicio de la función cuidadora, el ejercicio de la función cuidadora que transmuta
que transmuta. Esos aspectos son, y en la otra, miren la otra variable. Para que haya identidad tiene que haber una permanencia representacional del objeto, bueno y malo. Representación. Una representación permanente del objeto, bueno y malo. Y eso es lo que va a decir que la cualidad del vínculo sea disponible, predecible y confiable. O sea, cuando estoy mal, tú no cuentas conmigo. Las mamás dicen eso. Sí. ¿Ah? No. Una mamá enferma, una mamá, no sé, con cualquier hueco que tenga, para que sea predecible, tiene que integrar las valencias positivas y las valencias negativas. Positivas y negativas, porque de eso se compone la vida. Cosas buenas y cosas malucas. Entonces, yo solamente cuento contigo en las buenas. Yo solamente cuento contigo en las malas. No, yo cuento contigo en las buenas y en las malas. Si un papá y una mamá está presente en las buenas y en las malas, representación permanente del objeto bueno y malo. Ahí están los tres elementos que configuran una identidad. Esos tres elementos hacen que todos los días un papá y una mamá amanezca queriendo ser papá y queriendo ser mamá. Y estos elementos psicológicos que acabo de compartir con ustedes, los vemos de una manera muy claritica en San José. Son así evidentísimos en San José. San José fue verdadero padre desde que el niño nació hasta que él se murió, porque dice la tradición cristiana que él se murió como por allá más o menos cuando Jesús tenía... ¿Cuánto? Como así que 33, ya lo mataron. Después de que se perdió en el templo a los 12 años, el niño se fue para la casa y el Evangelio dice que seguía creciendo en edad, en gracia y sabiduría. Y San José permaneció con él enseñándole los oficios, porque en esa época los papás le enseñaban y le transmitían a los niños todas las habilidades manuales. Y como San José era carpintero, seguramente dicen los evangelios apócrifos que el niño jugaba haciendo cruces, haciendo... ¿qué más? Sillas, mesas. Entonces lo acompañó. Cuando ese muchachito creció, ya era adolescente, allá estuvo el papá. Dice la tradición cristiana que San José se murió más o menos cuando el niño tenía por ahí 20, 21, 22 años. Porque él empezó su vida pública a los 33. No, a los 30, a los 30. Más o menos a los 30, sí, exactamente. A los 30 años empezó su vida pública. Y duró, ¿cuántos años de vida pública? 3. Exactamente. Entonces, San José tuvo tiempo de estar con el muchachito, y ya crecidito, y ya grande. Y él no se fue tranquilo hasta que no lo dejó bien formadito. ¿Cierto? Hasta que no estuvo bien formadito. ¿Cómo surgió la vocación de San José entonces a ser papá? Aunque no era padre biológico. ¿Cómo?
A ver, acuérdense que para San José ese batacazo no fue fácil. Acuérdense que no fue fácil. Porque cuando se dio cuenta que María estaba y poncha, ¿el que dijo? Esta no es conmigo. No le voy a hacer un escándalo, pero yo con esto no me quedo. Vean, me abro del parche. Yo me voy de este parche. Yo no voy a quedar como él. ¿El qué? El cornudo de la época. No, señores. Así no es. Yo soy bueno, pero no bobo. ¿Cierto? Y él dijo, no le voy a hacer un escándalo para que no la vayan a pegar a esta mujer. Yo no me voy a echar ese muerto encima. No, 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 no. No. Pero si me voy a ir calladito, por donde me quede más derecho. Me voy. ¿Ustedes creen que San José no conflictuó con eso? Claro. Pues tuvo que conflictuar con eso, si así era un ser humano, tuvo que conflictuar con eso, como conflictúa hoy en día cualquier ser humano con eso. ¿No ve que hoy en día le mandan a hacer dizque la prueba de genética, del ADN? Es que me tengo que cerciorar. Esta mujer, quién sabe con quién estaba por allá. ¿Dónde andaban los buenos pasos? ¿Cierto? Y les hacen la prueba de ADN, se las hacen. Imagínense San José en esa época, ¿ah? Donde no estaban todos esos laboratorios que hoy existen. Nada de eso, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál fue el elemento articulador? Escuchen, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo que hay engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Ese texto es profundísimo, profundísimo este texto, porque hay dos cosas. Hay dos cosas. Primero, ¿qué ven ustedes ahí? Primero, la fe. Mire, la fe sirve para resolver los problemas. La fe resuelve los conflictos. La fe sirve para solucionar la vida. ¿Cuál es el momento de fe ahí? Que en este momento el ángel le está hablando. Y le está hablando en sueños. La manera de decir, la palabra de Dios dice sueño. Eso era una manera de decir las cosas, para decir que las cosas vienen y son de Dios. Y eso es la fe. Eso es la fe. Entonces, la fe muestra, la fe revela, la fe enseña, la fe comunica. Y miren lo que hizo el ángel. No temas. Como quien dice, deja esos miedos, deja esos miedos. Eso no viene de ti no depende, de ti no depende. Deja esos miedos. Esto depende, es de Dios. Y este es el designio de Dios contigo. Este es el designio de Dios contigo. Es que para esto te llamó Dios a ti. Para eso te llamó. ¿Por qué te vas a poner a pelear con todo esto? Te vas a poner a pelear con Dios. Sí, te vas a poner a pelear con Dios. Con Dios no se pelea. Con Dios no se pelea. ¿Por qué? ¿Por qué no se pelea con Dios? Pues ¿por qué? Juan Diego, ¿por qué no? ¿Por qué no se pelea con Dios? Porque exactamente, porque Dios es Dios. No, ¿sabe? Y Él sabe qué es lo que está haciendo con nosotros. Él no está improvisando, exactamente. Dios no está improvisando.
Él tiene claridad con tu vida y la claridad de Dios es tu realización, es tu humanización, es tu dignificación. Entonces, mire, le habló, dice el texto, le habló por medio del ángel. Es la manera del autor decir que San José hizo un clic desde la fe de este asunto. Hizo un clic desde la fe de este asunto. Y cuando hizo el clic, eso le dio mucha claridad le dio a él, mucha. Y por eso, en esa claridad, cuando uno tiene claridad en la vida, cuando uno tiene claridad en las situaciones, cuando uno tiene claridad en las situaciones, ¿qué hace uno? Acepta, se entrega, se abandona, confía y deja de pelear internamente, porque eso es una pelea interna. Y deja de pelear. Mire que el ángel le aclaró. Mire cómo le aclaró la fe. Eso es obra del Espíritu Santo. Eso es obra del... ¿Y quién va a pelear con el Espíritu Santo? No, pelear con el Espíritu Santo es muy teso. Es muy teso pelear contra el Espíritu Santo. Le pasa como agua. Le pasa como agua. Y termina como, ¿cierto? Mire, dará a luz un hijo. Y mire la tarea. ¿Le pondrás por nombre? En el Antiguo Testamento, cuando se le ponía nombre a un hijo, se entraba a pertenecer. Se entraba a pertenecer. ¿A dónde? A la familia, a la comunidad y al corazón. Ese era como el rito de la adopción. Hoy en día las adopciones, en la casita de Nicolás, en bienestar familiar, cuando entregan los niños a los papás adoptantes, les hacen un rito y es muy bonito, porque los van pasando, primero los ponen en una sala de espera, después pasan por un pasillo, después se abren unas puertas y allá están con ese niño cargado para entregárselos. Es una cosa emocionante, emocionante. Todo en la vida es de ritos. Miren, San José y la Virgen María acogieron un rito religioso muy importante. A los 40 días del niño haber nacido, ¿qué hicieron? Fueron a la circuncisión y la presentación del niño Dios en el templo, a la purificación de la Virgen, a la circuncisión y a ponerle nombre al niño. Y ahí surgió el parentesco, ahí nace el parentesco legal, jurídico, emocional, psicológico, afectivo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tan bonito? Y se celebra el 2 de febrero. Les dice, y a partir de ese momento, él la tomó en todo el misterio de su maternidad. ¿A quién la tomó? A María. Y la tomó junto con el Hijo. La tomó junto con el Hijo. ¿Sí? Cuando el ángel le habla, él la toma. A ella, así Piponcha la toma. Y la asume con su Hijo. La asume con su Hijo. Que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, demostrando con eso una disponibilidad de voluntad en orden a lo que Dios le pedía por medio de un mensajero. Ahí que estamos viendo obediencia, estamos viendo disponibilidad y ahí estamos viendo obediencia, estamos viendo. A mí me parece que estos elementos son muy iluminadores, son muy reveladores hoy en día para los papás. Sobre todo porque he visto muchos papás que cuando se enojan con los hijos, les dicen,
Uy, estos, imagínense ya todo lo que sigue. Así les dicen. Y con eso terminan haciendo lo que dice San Pablo a los papás. Mamás, no apoquéis a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, amad a vuestros hijos. Eso lo dice San Pablo, ¿o no? ¿Han escuchado? ¿Cuándo han escuchado eso? El día de la Sagrada Familia. Aparece. Entonces, no crean papás que ese hijo que tienen, que llegó, es por azar. Y si ya tienen 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, olvídense que eso es vocación. Porque si no, ustedes ya antes de nacer ya tendría por allá a quien lo iban a entregar. ¿O no? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué se hicieron cargo? ¿Por qué cuidaron? ¿Por qué quisieron? Porque en todo eso estaba ¿qué? La presencia de Dios actuando en esa historia. Ahí estaba la presencia de Dios. Es que la fe actúa así. Actúa es en la historia. Dios actúa es en la historia de nosotros los seres humanos. Actúa en la historia. ¿Y uno cómo lo ve? A partir de todas esas capacidades y de todas esas idoneidades que se despliegan a partir de todo eso. Porque así como son capaces de eso, también hubieran tenido la posibilidad de no ser capaces. ¿Y que hubieran hecho? Lo que hacen muchos, es los niños los dejan por ahí envueltos en un costal, en un gante, en la acera, para que venga y lo coja otro. Eso lo dicen en las noticias cada rato, ¿no? O los dejan en una canasta en el río Nilo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa alegría, ese sentimiento enternecedor cuando nació ese hijo, esa alegría. ¿Cómo cambia la vida de un papá y una mamá cuando ven concretamente el hijo en sus brazos? La mamá desde el vientre materno ya siente su hijo. El papá cuando lo viene a sentir. Cuando nace el niño, cuando nace. Porque ese es el sentimiento concreto de que es su hijo. Ahí me dice, se parece a mí. Las madres que eran negación, dan a luz que ven a los ojos, aceptan ese bebé, o sea, caen en ese momento en la realidad por la cual están. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, una dimensión de la identidad parental es la concretud en el hombre. La concretud. Por eso, psicológicamente, el hombre tardíamente nace a ser papá, nace que la mujer, porque la mujer, desde el momento de la concepción, a los 2 o 3 meses, ya la mujer empieza a sentirlo. Y se da cuenta que hay una vida independiente de ella. En cambio, el hombre no, cuando hay la concretud, cuando aparece la concretud del hijo. Ahí se viene a configurar y a fortalecer. Aunque hoy en día uno cada vez va viendo más que los papás se sintonizan. Desde el vientre materno, tocan la pancita, le hablan, le bendicen. Cuando reciben la primera ecografía, no, eso hacen fiesta. Y le dicen a uno, padre, mire el corazón, mire el corazón. ¿Ah? Y la mamá dice, ya me pateó, es que este muchachito ya empezó. Dicen las mamás, es que ya empezó, padre, ya empezó este muchachito. ¿Cómo iba a ser de inquieto? Empiezan a decir. No. Entonces, miren esos elementos tan importantes. Para ser papá y ser mamá, lo primero que todo hay que hacer es abrirse a la voluntad de Dios. Después de abrirse a la voluntad de Dios, segundo elemento, abrirse a la voluntad de Dios es la fe. Esa es la fe. Abrirse a la voluntad de Dios es la fe. Porque la fe le ayuda a uno a leer el Hijo.
a leer y a interpretar el hijo. Este hijo es gracia de Dios. Este hijo es regalo de Dios. Dios me dio este hijo. ¿Para qué Dios me habrá dado este hijo? Se preguntan los papás. ¿Y yo cómo voy a hacer para criar este hijo? ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Que se me acabe el empleo, que nos tengamos que ir de aquí. Esos son los miedos de papá y de mamá, ¿o no? ¿Y cómo voy a hacer para mantenerlo? ¿Cómo lo voy a sostener? Dios mío, que no se me acabe el trabajito nunca. Y los papás de nosotros entraban a una empresa y ahí se quedaban. Ahí se quedaban hasta que se jubilaban. Porque ante toda la responsabilidad. Hoy en día estos pelados que se ponen a trabajar y eso cambian, cada año están cambiando de empresa. Porque quieren escalar y escalar y escalar y lo que les interesa es que haya una retaíla en la hoja de vida. Porque entre más crecida esté la hoja de vida, mejor. Más posibilidades de puestos. Pero pregúntele a esos pelados de hoy si quieren tener hijos. Pregúnteselos. Pregúnteselos. ¿Quieren tener un perro o un gato? Quieren adoptar un perro y quieren adoptar un gato. Pero un hijo. Claro. Porque son padres que no están sintonizados, que no están disponibles y que no son predecibles. Entonces, claro, es mejor tener un gato que un perro, que tener un hijo. Porque ¿qué es lo que dicen? No, es que el hijo nos cambia la vida. Claro, es que de las cosas que cambia la vida son los hijos. A uno le cambia la vida cuando se casa. Cuando uno se casa, ¿le cambia la vida o no? Cuando uno se gradúa, ¿le cambia la vida? Claro. Cuando uno tiene un hijo, le cambió la vida. No tiene que levantar para las 2 de la mañana o las 3. Ahí le cambió la vida, completamente le cambió la vida. ¿Cierto, Rodríguez? Ahí no le cambia la vida. Ya uno no se pertenece. Exactamente. ¿O quiere ser papás light? ¿Ah? ¿Quieren ser papás light? Sin esfuerzo. Sin sacrificio. Fácil. De 8 a 12. No. Yo que les dije, la identidad parental, para que sea identidad parental, tiene que haber ¿qué? Continuidad en el aquí y el ahora, en todo el tiempo, continuidad. Y para ser papá también hay que integrar las valencias positivas y negativas de la vida y de las experiencias. Objeto, representación permanente del objeto. Representación permanente del objeto. Y además, ejercicio de la función cuidadora, ejercicio de la... Esos 3 elementos configuran identidad en todo. En todo vale eso, en todo. Entonces, ¿cómo ser papá? ¿Cómo se construye la identidad parental? Ya lo estamos viendo cómo se va organizando. Psicológicamente con esos 3 elementos. Pero si a esos elementos usted le agrega las variables de la fe, que son ¿qué? Apertura a la voluntad de Dios, leer el hijo como un don y un regalo de Dios. Segundo, disponibilidad, es decir, obediencia, disponibilidad para ese hijo. Eso también es muy importante. ¿En qué consiste la tarea parental? Y la vivió San José. Mire cómo la vivió San José. Primero, coordinó el nacimiento del niño. ¿San José coordinó el nacimiento del niño? No. ¿Cómo lo coordinó? José y María tuvieron que subir a Belén para hacerse empadronar. Y allá les llegó el momento de tener el hijo y se fueron a las posadas y no había sitio y tuvieron que pegar a un ladito por allá como a la pesebrera. Porque en ese tiempo, primero había mucha gente en esas casas, imagínense. Y segundo, si le abrían la puerta, tenían que hacerse cargo de ese niño. Eso era así. Entonces, ¿quién quería? Entonces, ¿a dónde tuvo que ir a nacer el peladito? En la pesebrera. Yo no sé, pero a mí me tocó, gracias a Dios me tocó. Yo me acuerdo la casa de mis abuelos paternos, que eso era una casa de número, así grandota.
Entonces uno entraba, aquí había un corredor, seguía para ella, y por este lado estaba todo el ganado, estaba la portada, y detrás de eso estaban las pesebreras, donde estaban las máquinas donde picaban la hierba imperial, y donde se hacía el guarapo. Yo tomé guarapo, siquiera que tengo para contar eso, gracias a Dios, ¿cierto? Nosotros nos como era de feliz con todo eso. Detrás de esos terneritos, detrás de esos caballos, detrás de esos burros, montando en todo eso. Yo no sé los peladitos hoy pegados de un computador. No. Nosotros, Alfredo, que tuvimos esa infancia, ¿cierto? ¿Eligia también o no? ¿Sí la tuvo? ¿Quién más tuvo esa infancia? ¿Ustedes también tuvieron esa infancia así? Ave María, qué dicha. Siquiera que la tuvimos. Díganme estos muchachos que son del milenio. Pero no te darnos a los palos a bajar más. Bueno, ya, Sí, son los de ahora que les toca día y noche pegados de un computador. Ay, pobres pelados. como que ir al monte a coger las varillas con el Ah, les tocó montar un caballo. tampoco hasta allá, pero Entonces imagínense San José, papá, San José caminando con María en una burra, con el peladito, llevando los pañales en la mano, o con el bolso aquí, ¿cómo se llama el bolso que llevan las mamás para la clínica? ¿La qué? pañalera. La pañalera, con la pañalera al hombro. Y con semejante ya momento, con esta mujer ya parturienta, primeriza, además, y a una pesebrera. Entonces coordinó el nacimiento de Dios. Muy teso, no les parece muy teso. En lo impredecible, en la incertidumbre. Y hoy los papás que el seguro de vida, que la PS, que la prepagada, que EMI, que yo no sé qué, con todo eso listico. Ah, y San José sin EMI, y sin prepagada, y sin EPS, sin celular a quien llamar. María, pobre San José. Y fue capaz de resolver todo eso. Y fue capaz de resolver todo eso. Y sin cama, además. No, 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 papás, es que miren lo que a ustedes les toca. Y así quejando. No, no, sino es. Ejerció la paternidad en el uso de la autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia y para hacerse don total de sí, de su vida y de su trabajo. Oigan eso. Esa es la carta del Papa. Claro, esa es la carta del Papa. Es que de ahí fue, yo me fundamenté en el Papa Francisco y en el Papa Juan Pablo II y en otras cartas de los papas anteriores. Esos son los significados que ha construido la iglesia a lo largo de los siglos alrededor de la paternidad. Esto ya está construido. ¿Y quién sabe esto? ¿Por qué? Porque no leemos. Porque no leemos. Entonces, imagínense pues, ejerció la paternidad en el uso de la autoridad. Autoridad. No es a imponer, San José no imponía a la fuerza, no. La palabra autoridad es la cualidad del autor. Imagínense San José con semejante ternura, con semejante dulzura, paciencia, con semejante bondad. Pero eso sí, no confundió la gordura con la hinchazón. No la confundió. Y hoy los papás todos confunden la gordura con la hinchazón. Todos, pues muchos. Yo no sé si ustedes, papás, si confunden la gordura con la hinchazón. ¿Cómo? Ah, ok. Que yo no sé, papás, si ustedes confunden la gordura con la hinchazón, el ejercicio parental. Pero una cosa es ser buen padre y otra cosa es ser padre bueno. Y los dos aparentemente son lo mismo, pero es distinto. Una cosa es ser buen padre y otra cosa es el padre bueno. Para decir la diferencia, una de las diferencias es que el buen padre es alcahuete y el padre bueno Esa autoridad de servicio. ¿ah? Esa autoridad de
Oiga, el padre bueno, mire papá lo que hace, cogen una cuerda y sueltan cuando hay que soltar, y jalan cuando hay que jalar, cuando hay que apretar. Eso es ser papá, y eso es tener autoridad. ¿Ah? Exacto, lo que se le hace a los caballos con, ¿cómo se llama eso, Alfredo? Con la rienda. Exactamente, eso se le hace con los caballos. Con la rienda. Floje y empuje. Y esa es la sabiduría de un papá y de una mamá. Esa es. A mí me dicen, padre, ¿y cuál es la fórmula para ser padre bueno? Y les pongo ese ejemplo. Siempre les pongo ese ejemplo. Coja una cuerda. Alfredo, vamos a utilizar eso que tú dijiste. Coja la rienda y suéltela y apriete. Suéltela. ¿Cuál es la diferencia? Que usted tiene que saber cuándo soltar y cuándo apretar. Se le suelta la pierna, Exactamente. pero si usted le jala la pierna, Se frena. Exactamente, lo tumba. Entonces tiene que mantener un equilibrio. Tiene que mantener un equilibrio. Tiene que mantener un equilibrio. Ni tanto soltar, ni tanto apretar. Exactamente. Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que le... Eso es, papás. ¿Quieren fórmula? Esa es. y eso no va a decir. Y esa la da el Espíritu Santo, claro, porque el Espíritu Santo le dice a los papás cuándo. Por eso, para ser papá hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe. Pero estos papás de hoy en día que ni a misa van. Ni a misa van. Uno les pregunta, papás, hijos, ¿fueron a misa? Ah, no, es que mi papá se emborrachó. Es que mi papá tenía que trabajar. Es que mi mamá estaba muy cansada. Es que mi mamá está depresiva. Es que mi papá tiene otra. Están ocupados. Están ocupados. Un papá ocupado puede ser papá. Una mamá ocupada puede ser mamá. Dígame, una mamá depresiva puede ser mamá. Un papá borracho puede ser papá. Exactamente. Ausente emocionalmente ausente. ¿Ven? Entonces San José, fue verdadero padre legal. Él lo asumió, él se apropió, él internalizó el rol. Él sabía lo que la fe le reveló. Y él, mire que la mamá y él le dice, se nos perdió este muchachito, devolvámonos, mija, devolvámonos. Y claro, se devolvieron para el templo y allá estaba. Y la mamá siempre le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos angustiados y te estábamos buscando. San José pudo haber dicho, no, mija, vaya usted, mija, eso es el peladito suyo, no es mío. Ese peladito no es mío, ese peladito es mío, a usted le tocó, vaya, ábrase el parche, mija. Vaya, busque el peladito que es suyo. ¿Sí? Él dice en el Evangelio que se fue con ella. Y cuando lo encuentran, la mamá le dice, hijo, tu padre y yo estábamos angustiados y te estábamos buscando. Entonces, ahí ven ustedes cómo asumió su función y su identidad. Se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesús. Claro, lo tuvieron que educar. ¿Y sabe qué nos dice que lo educaron? Porque el petacón, a los 12 años, estaba en medio de los doctores, discutiendo, interpretando la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que si San José y María no hubiesen educado a este muchachito y hubieran desarrollado esas capacidades tan enormes, que en esa época la educación era alrededor de la ley y de la palabra de Dios, existían escuelas muy famosas, y ellos lo educaron, le enseñaron, le transmitieron con su modo de vida, con su ejemplo,
pero además con las enseñanzas. ¿No ve que dice que eran muy fieles cumplidores de las cosas de Dios y de las leyes, de las leyes? En eso no aflojaban, en eso no desistían, eso no lo negociaban con nadie, ni siquiera con el muchachito. Eso ay no papi, es que hoy no quiero, este año no quiero subir a Jerusalén. No, cada año iban a Jerusalén, cada año iban. ¿Ven? ¿Qué quiere decir eso? Que lo educaron. ¿Y qué es la educación? La educación es sacar forma de lo que es amorfo, sacar la forma de lo que no tiene forma. Educar es dar forma a lo que no tiene forma. Eso es educar. Y eso se hace a base de esfuerzo y de sacrificio. Sin sacrificio no hay puntada. No la hay. Entonces, fíjense pues en ese elemento tan importante. Estuvo presente en todos los momentos de su hijo. En todos los momentos de su hijo estuvo presente. En todos. Él no estaba solo en las cosas. Solamente el bautismo. Solamente lo llevó a bautizar y ya. Sí, él lo llevó a bautizar. Pero además, en todo estaba. En todo estaba. Es como un papá y una mamá. Bueno, papá bueno y una mamá buena siempre están en todo lo de los hijos. Y cómo les duele a los hijos que los papás, en el momento en que tienen que estar presentes, no estén. Eso duele mucho. Eso es una herida narcisista, casi. Es una herida. Que me voy a graduar y que no está el papá a control remoto, virtual. No, mi papá no fue a la graduación. Y nunca se le olvida al hijo que el papá nunca fue a la graduación. Me voy a casar. Pero como claro, hoy en día es los tuyos, los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces hay casos en que ella no lo puede ver a él, ni él lo puede ver a ella. Entonces, ¿qué le dicen al hijo? Yo no sé, si va su mamá, yo no voy. Así dicen. Si va su mamá, yo no voy. ¿Y qué conflicto de lealtades en un hijo se crea ahí? ¿Qué conflicto de lealtades se crea ahí en esos muchachitos, en esos hijos? Ya viejos y todo eso, y eso les queda. Eso les queda. San José no, él estuvo ahí, presente. Cumplió la tarea importante y significativa de inscribir oficialmente el nombre Jesús, hijo, dice el Evangelio de San Juan, hijo de José de Nazaret, en el registro del imperio. Esta inscripción manifiesta de modo evidente la pertenencia de Jesús al género humano. Digan eso tan importante. Hombre entre los hombres, ciudadano entre los ciudadanos, sujeto de las leyes y de las instituciones civiles. Por eso, cuando grande le dijeron, entonces, ¿qué? ¿Pagamos tributo al César? ¿No le pagamos? ¿Y él qué dijo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y por allá le dijo a Pedro, Pedro, ven, ve al lago, saca el pez, la dracma. Le dijo, paga por ti, paga por mí. ¿Qué es eso? El diezmo, pagaba el diezmo. Jesús pagaba los diezmos. Jesús pagó los diezmos. También lo que dijo Pedro. Ve al pez, al lago, saca el pez, ábrele yo no sé qué, saca y ve y paga por ti, paga por mí. Jesús era consciente, era respetuoso de todo eso. ¿Por qué? Porque tenía formación, ¿o no? Porque unos papás que lo formaron, y lo formaron en la generosidad, y lo formaron en la abundancia, y lo formaron en todo eso, en la solidaridad, en el compartir. Pero hoy en día los papás trabajan y les da pesar sacar un peso para las cosas de Dios que porque les hace falta. Y se olvidan que el principio de la abundancia es la generosidad. El principio de la abundancia es la generosidad. Ya el tema religioso de la circuncisión, el crecimiento de Jesús en edad, en sabiduría y en gracia. Oiga, tenaz. El Evangelio dice
que el niño iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Diferencienme en esos aspectos. Edad, o sea, el desarrollo físico. O sea, que era un muchachito bien cuidado. No crea que era desnutrido. Unos papás que le dieron todo lo que necesitaba para el buen desarrollo y crecimiento. ¿O no? Lo alimentaron con leche materna. Y después de alimentarlo con leche materna, le dieron una alimentación suficiente para que creciera en edad. Porque un niño desnutrido no crece. Un niño desnutrido no crece. Ustedes ven unos peladitos todos enclenques, con 12 años, y los ve uno como si tuvieran 5 años o 6 años. Y va uno a ver atraso en el desarrollo. Entonces, crecía en edad. Crecía en gracia. Oiga, en gracia. ¿Qué quiere decir eso? En las relaciones con Dios. Eso es la gracia. La gracia es el despliegue de la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de relacionarnos con Dios. Eso es la gracia. Y tan responsables estos papás, hoy en día los papás piensan en computadores, en idiomas, en fútbol, en natación, piensan en qué más. En idiomas, en esos juegos virtuales, en todo eso, piensan los papás. Papás, ¿ustedes piensan en la gracia de Dios en sus hijos? Sí, la piensan, díganme la verdad, no digan meterlo yo al diablo. No pueden decir mentiras, papás. Ustedes de verdad favorecen el desarrollo de la vida de sus hijos. ¿O están justificándose todavía en una pandemia? Todavía están justificándose una pandemia. Están diciendo, ay no, yo no llevo al hijo a la casa del virus. Si uno se cuida no le pasa nada. Si uno se cuida no le pasa nada. Sí, allá nos dijeron pues que nada de temperatura, ya nos dijeron que nada de desinfección, que no servía para nada, y toda la plata que nos hicieron gastar en eso. Toda la plata que nos hicieron gastar en eso. Y ya nos dijeron que no servía para nada de eso. Así es. Pero es error, ensayo error. ¿Cierto, Mayer? Nos hicieron gastar toda la plata en eso. Y ya nos dijeron que no servía para nada. Y todos los termómetros que compramos, todos. Y adicionalmente todos esos tapetes, todo eso que le echábamos, ese amonio que eso le pelaba. No, se las resecaba todas. Y todavía me duele el dedito. Gracias. Y hoy en día, es que no, le preguntan a los niños, usted va a misa, padre, es que mi papá todavía dice que no vamos a misa, mi mamá tampoco dice que vamos a misa. Y que nos pegan el COVID. Y se van para el centro comercial, y se van para la calle, y se van para la finca, y a mí me da, créanle papá, me da mucha risa, porque esas abuelitas nuestras que no se movieron de la casa y les pegaron el COVID. ¿Quién se lo llevó? Y hoy en día, justificándonos en eso, para no ir a misa, y están privando a los niños y los hijos de crecer, de madurar, de formarse en la gracia de Dios. Y San José y la Virgen María fortalecieron el desarrollo de la gracia en el niño. Lo fortalecieron. Elementos de la identidad parental, variables de la identidad parental. Y dice el Evangelio además que crecía en sabiduría. Hoy en día la sabiduría tiene que ver con muchas cosas. Ya no hay 7 inteligencias, ya van como 10. Ya van 10. Y saben que de las últimas que incluyeron fue la inteligencia espiritual. Ejemplo, Madre Teresa de Calcuta. Ejemplo, Juan Pablo II. Ejemplo, Carlos Cutis. De pura inteligencia. Miren, papás, es la primera vez
que yo veo que los papás entran a la Basílica de San Pedro a canonizar el hijo. Yo nunca había visto eso. Nunca había visto eso. Nunca había visto eso. ¿Cuándo? Nunca. Que los papás lleven a sus hijos a canonizar y a santificar. Es la primera vez que yo vi eso. Nunca había visto eso. Y en este tiempo, imagínense, los llevan a que reciban trofeos, los llevan a que reciban premios, hasta el premio de la paz. No, pero un papá y una mamá llevando a su hijo la reliquia del niño para ser canonizado. ¿A usted no le llama mucho la atención eso? A mí eso me impresionó demasiado. Me impresionó demasiado. Y los hermanitos ahí. Y usted pensando en otras cosas que no son importantes. Yo veo todos los gerentes de esas empresas hoy, grandes empresas, son brillantísimos, son inteligentísimos, pero emocionalmente y espiritualmente analfabetas. Por eso yo en el colegio, siempre, a lo que hace que asumí esta rectoría, siempre le dije a los directivas, les dije, la capilla del Santísimo tiene que estar abierta, que a cualquier hora, un minutico que sus muchachitos saquen para ir a estar con él. Tienen que estar. Es que si no, ¿cómo más? ¿Usted qué le parece un hijo con mucha sabiduría, con muchas cosas y analfabeta espiritualmente? ¿Cómo va a resolver la vida? La fe sirve para resolver la vida. La fe sirve para resolver la vida. Uno con la fe es capaz de todo. Uno con la fe es capaz de todo. Ya vamos a terminar. ¿O quiere que termine? O ya cerramos ya, ustedes verán. Escríbanme y díganme, vale, termine ya. Bueno, entonces, clara la tarea parental de San José. Clarísima, muy clara la tarea parental de San José, muy clara. A ver, ¿cómo se sintió San José siendo papá? ¿Cuál fue la realización parental de San José? ¿Cómo creen que San José se sintió? Pleno. Mire, el amor paterno de San José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús. Y viceversa, el amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de San José. José fue custodio y padre del Hijo de Dios. Y Jesús, el Verbo de Dios, se sometió a San José. Le obedeció y le dio el honor y la reverencia que los hijos deben dar a sus padres. Es una cosa, la tensión entre la vida activa y la contemplativa encuentran en José una superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección del amor. José experimentó la exigencia del amor, en el amor puro del servicio, requerido en la tutela y en el desarrollo de la humanidad de Jesús. Completo. Se sintió pleno, se sintió feliz siendo papá. Lo vivió en todo, literalmente lo vivió en todo. Y adicionalmente, eso que vivió como papá, esa realización que tuvo como papá en su identidad parental, no la vivió solo. No fue una gratificación personal simplemente. Claro, eso lo gratificó y lo realizó como ser humano. Pero ¿saben qué es lo más bonito de San José con la identidad parental? Que se la ofreció a Dios. Y la espiritualizó. José en el momento de su anunciación no pronunció palabra alguna. Simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Los evangelios no citan ninguna palabra dicha por él. Su silencio
posee una especial elocuencia. Gracias a ello se puede comprender la verdad contenida en el juicio que de él da el Evangelio. Miren, un signo de madurez espiritual es el silencio y la contemplación. Un signo de madurez espiritual es el silencio y la contemplación. Pero no crean que ese es el silencio subversivo. No crean que es un silencio subversivo. ¿Cuál es el silencio subversivo? Donde uno está callado y por dentro está carcomido de todo. Eso es un silencio subversivo. Guerrillero. Eso es un silencio guerrillero. Aquí es un silencio fecundo. Es un silencio espiritual. Y es un silencio espiritual, es un silencio en el que uno se complace de gozo en el espíritu, de ver la tarea realizada y ofrecida, no para uno, sino para Dios. Papás, no se les olvide nunca eso. Su hijo no es para usted. Su hijo es para Dios. Y lo único que usted tiene que hacer es servirle y agradarle a Dios con su hijo. Hoy o mañana Dios va a llamar a ese hijo para que regrese donde Él. Y si usted no tuvo esa madurez, si usted no tuvo esa claridad espiritual, a usted se le va a desbaratar la vida. Se los digo porque lo hice. Y siempre se los digo a los papás cuando les bautizo a los niños. Ese hijo es de Dios, ese hijo es suyo. Ese hijo está aquí prestado para que usted le enseñe a servirle y agradarle a Dios. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso, papás? Conclusión. Conclusión entonces. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué conclusión podemos sacar? Miren, la conclusión que podemos sacar es la que el Papa Pío IX nos expuso. La conclusión que podemos sacar es la que Pío IX nos expuso hace 150 años. ¿Y qué conclusión sacó él? Dice, las razones nace principalmente del hecho de que él es el esposo de María, padre putativo de Jesús. José en su momento fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Por tanto, es conveniente y sumamente digno, bienaventurado José, que lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, asimismo tutela y protege la comunidad o la familia de Jesús, que se llama la Iglesia. Y por eso tenemos la certeza de que San José es el padre de nuestros hogares, es el protector y es el custodio de nuestro hogar. Papás, y en toda familia debería de haber una imagen de San José con la oración de San José y rezar. Yo siempre a San José lo tengo en mi casa y cada que voy a salir le digo, San José, chao, voy a la casa. Yo le digo, San José, chao San José, cuídame la casa hasta ahora que viene. Yo puse el celador y ha hecho el trabajo perfecto y no tengo que pagar celador. Esa edad que la platica me rinde más. San José es el patrón de nuestra casa. San José es el custodio, él protege. Y no solamente de la casa, de la iglesia. Y no solamente de eso, sino también de la muerte. San José nos cuida, nos vigila, nos custodia en el momento de la muerte. Por eso hay que pedirle a San José un buen y una buena muerte. No como hace cuando ha desplegado la dimensión espiritual. Si uno no ha cultivado la dimensión espiritual, le da lo mismo. Bueno, quedan cosas en el tintero, papás. Espero que después las podamos conversar en la escuela de padres. Por ejemplo, pues eso de las pautas de crianza, cómo manejar de crianza en la familia, cómo poner límites en el hogar. Hoy la mayoría de los papás se confunden en eso. ¿Sí? Se confunden en eso. Y de eso es que va a depender el ser humano que usted está organizando psicológicamente. Que yo creo que su mayor satisfacción tiene que ser
entregarle un ser humano a Dios y a la sociedad. ¿Y usted cuándo siente que ha hecho la tarea? Se los he dicho a mis tiempos, en las Eucaristías, se los dije a algunos de ustedes en el colegio. El mayor logro de un papá y una mamá es cuando su hijo es capaz de diferenciar el bien del mal, saber dónde está el bien, dónde está el mal, y haciendo ese discernimiento siempre. Ahí, papá, usted hizo la tarea. Si su hijo está confundido en eso a los años que tiene, déjenme decirle que se los llevó el chucho. Amén. Pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y acompañe siempre. Podéis ir en paz. ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó?